Hola, ¿qué tal? Iniciamos esta breve lección con esta hermosa panorámica del campus de Laureles de la Universidad Pontificia Bolivariana en Medellín. Mi nombre es Henry Andrade, docente de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica de la Universidad Pontificia Bolivariana. Hoy vamos a hablar sobre modulación por ancho de pulso, debido a sus siglas en inglés, lo que se denomina PWM. PWM es un método que se utiliza para reducir la potencia promedio que se le entrega a una carga, bien sea un motor, una, un arreglo de LEDs o cualquier carga a través de una señal eléctrica. Este método es bastante utilizado cuando se requiere, por ejemplo, variar la velocidad de un motor de corriente directa o variar la intensidad de la luz de una lámpara LED. O de pronto, si uno quisiera, por ejemplo, variar la potencia de disipación en calor que quiere imprimirle a una resistencia de potencia. Todos estos elementos son bastante utilizados cuando se utilizan sistemas electrónicos para hacer control. Como lo decíamos anteriormente, la modulación por ancho de pulso se utiliza cuando tenemos una salida de corriente continua y queremos aplicar una variación en la potencia que le entregamos a una carga, y eso lo hacemos a partir de este método. Veamos cuáles son los componentes de la modulación por ancho de pulso. 1. La frecuencia. La frecuencia, como ustedes saben, es el inverso del periodo, como está representado aquí en esta ecuación. Si pensamos en una gráfica de tensión versus tiempo, podríamos decir que el periodo es el tiempo que dura la señal hasta que se repite nuevamente la misma forma de onda. Y en esta gráfica también podemos observar que existen dos niveles de tensión. Por un lado tenemos cuando la señal vale 0 volts, y del otro extremo cuando tenemos un valor de tensión, en este caso llamémoslo BP. Si nosotros pensamos este periodo, esta parte del periodo la denominamos tiempo de encendido, que es el tiempo durante el cual la señal toma el valor de BP. El resto del tiempo le vamos a denominar T-off. Corresponde al tiempo en el que la señal vale 0. El periodo, por lo tanto, va a ser la suma de esos dos tiempos, T-on más T-off. ¿Ok? Ahora, si nosotros queremos saber cuál es la relación que existe entre el tiempo que la señal está en su máximo valor, en el valor BP, a eso con respecto al periodo completo, a eso le denominamos ciclo útil o ciclo de trabajo, que en inglés se nombra como duty cycle. Duty cycle, por lo tanto, es el tiempo de encendido de la señal dividido el tiempo total del periodo. En porcentaje eso habría que multiplicarlo por 100. Veamos esto con un ejemplo. Aquí tenemos un periodo, el periodo completo de esta señal, que es de 1 milisegundo. Entonces, si el periodo es de 1 milisegundo, vamos a tener una frecuencia de 1 kHz. Y en este caso observamos que el tiempo de encendido corresponde a 300 microsegundos. Por lo tanto, el tiempo de apagado por acá equivale a 700 microsegundos. Si queremos calcular cuál es el ciclo útil de esta señal, tendríamos que dividir, vamos a denominar ciclo útil con una D, va a ser igual a tiempo de encendido, 300 microsegundos, dividido el periodo total, que serían 1000 microsegundos. Eso es igual a 0.3. Si lo queremos expresar en porcentaje, eso corresponde a un 30%. ¿Qué significa eso?
que 30% del tiempo la señal está en el valor máximo de esta señal, que es 5 volts, y el 70% está apagado, está en 0 volts. Tenemos un ciclo útil del 30%. Veamos este otro ejemplo. Vamos a utilizar para ello esta hoja de cálculo de Excel. Tenemos aquí un ejemplo simple donde tenemos una señal de un periodo de 10 segundos. Aquí pueden observar el eje X. Y por lo tanto corresponde para esta señal una frecuencia de 0.1 Hz. Si nosotros cambiamos el tiempo de encendido de la señal, podríamos calcular cuál es el ciclo útil de la señal. Por ejemplo, en este caso nos encontramos que un segundo de tiempo de encendido de los 10 que corresponden al periodo es un 10% de ciclo útil. Nosotros podríamos desplazar esta barra y obtendríamos que, por ejemplo, tenemos un tiempo de encendido de 7 segundos de 10 que corresponden a un ciclo útil del 70%. Pero, ¿qué significa esto en términos prácticos? Imaginemos que tenemos nosotros una fuente de tensión de corriente continua. Vamos a dibujar por aquí. Entonces, imagínense ustedes que tienen una fuente de corriente continua. Pongámosle, por ejemplo, 5 volts. Por aquí tenemos un interruptor que nos va a ayudar a entregarle un valor de tensión a una carga determinada. Esta es una carga. Y este interruptor se está encendiendo y apagando a una frecuencia determinada. Supongamos para este ejemplo que la frecuencia es de 1 kHz. ¿Qué significa eso? Que la frecuencia la frecuencia de esta señal está variando 1000 veces por segundo. Ahora, ¿qué significa tener un ciclo útil del 70%? Significa que yo durante 700 microsegundos tengo el interruptor cerrado y estoy entregándole durante un tiempo de 700 microsegundos energía a la carga, y los otros 300 milisegundos estoy manteniendo el interruptor abierto. Pero lo hago a una frecuencia tan alta, 1000 veces por segundo, que es muy difícil notar que, esta carga se está encendiendo y apagando, que se le está entregando una potencia y luego se le quita. Supongan ustedes un LED, que tuviéramos aquí un LED como carga. Ese LED se está encendiendo y apagando 1000 veces por segundo, por lo tanto lo que nosotros vamos a notar es un cambio de intensidad. Si tenemos un ciclo útil del 70%, eso significa que le estamos entregando una potencia del 70% de esta fuente a esta carga y él va a tener una iluminación determinada. Si nosotros cambiamos ese ciclo útil y lo ponemos al 100%, va a significar que todo el tiempo le estoy entregando 5 voltios a la carga. Al contrario, si tengo el 0%, significa que todo el tiempo está apagado, y así, cuando voy cambiando el tiempo de encendido, este tiempo de encendido de la señal va a ir cambiando la iluminación de este LED. Lo mismo ocurriría con un motor de corriente directa. En ese caso, lo que estaríamos nosotros cambiando sería la velocidad a la que estaría girando el motor. Pero ¿cómo podemos implementar un sistema electrónico, un circuito que me permita hacer este tipo de control, que me permita implementar el PWM? Existen varias maneras. Vamos a discutir en esta lección dos de ellas. La primera podría ser a través del uso de un microcontrolador. En esta imagen están observando ustedes una tarjeta de desarrollo, un Arduino. En particular este es el Arduino Due. Lo menciono porque a continuación vamos a hacer un ejemplo práctico utilizando esta tarjeta. Esta tarjeta, este microcontrolador, contiene un módulo interno que es capaz de generar una señal de PWM. La ventaja de utilizar una tarjeta como esta es que ya tiene un firmware, un software interno, este microcontrolador, que me permite utilizar funciones de alto nivel para generar una señal con PWM, con un porcentaje, con un ciclo útil determinado, utilizando una única función. Esto es muy importante cuando uno quiere hacer prototipado rápido, porque con una sola línea de código yo puedo generar una señal de PWM.
La otra manera que uno lo podría hacer, que vamos a comentar en este video, es a través de utilizar un circuito integrado. El 555 es un circuito integrado bastante conocido, es un timer de tiempo real que me genera señales cuadradas y se puede utilizar como monoestable o como astable. En esta configuración que observamos en el gráfico, en el esquemático de este que estamos utilizando aquí, pueden observar que el circuito del 555 está funcionando como astable. Sin embargo, se ha hecho una pequeña modificación adicionando estos diodos de conmutación rápida 1N4148 para lograr ese efecto de PWM a través de la variación del valor de este potenciómetro que se encuentra aquí. Nosotros podemos generar a la salida, aquí he puesto una resistencia de carga de 10 kΩ simplemente como ejemplo, pero por aquí podría estar otro sistema que sería al cual le ingresamos esta señal de PWM. Esta es la salida y por lo tanto aquí vamos a obtener una señal con un PWM cuyo ciclo de trabajo, cuyo ciclo útil va a depender del valor de este potenciómetro. Vamos a hacer una pequeña demostración aquí con este circuito. Aquí tenemos el circuito que estábamos viendo en la presentación anterior y fíjense ustedes que yo tengo aquí el potenciómetro con un 10%, punto 1. Voy a correr la simulación. Eso me genera una señal con un ciclo útil del 90%. 90% del tiempo está en alto, 10% está en bajo. Cambiamos nuevamente el valor de este dispositivo. Vamos a ponerle aquí, por ejemplo, 0.7 para generar una señal del 30%. Vamos a correr esto acá. Aquí observamos entonces que el ciclo útil de la señal también cambia, obteniendo un 30% de tiempo de encendido. Entonces, con el hecho de cambiar el valor de este potenciómetro, vamos a cambiar el tiempo de encendido de la señal y por lo tanto el ciclo útil. Nuevamente les explico que esta resistencia es una resistencia simplemente para ver la señal a la salida. Es una resistencia que se puso aquí como carga, pero a la salida de este circuito podríamos tener cualquier otro que nos sirva para demostrar el funcionamiento de este. Bien, entonces como les decía, existen diferentes formas de hacer esta implementación de una señal con modulación de ancho de pulso para lograr controlar diferentes dispositivos electrónicos. A continuación vamos a hacer una demostración real utilizando una tarjeta, un Arduino Due, para controlar la velocidad de un motor. Un motor de corriente directa como el que miran en la imagen. Este es un motor de los habituales utilizados para robótica. Entonces funciona aproximadamente entre 6 a 9 volts y consume aproximadamente 200 mA. Teniendo en cuenta esos parámetros, vamos a hacer los cálculos para el circuito que utilizaremos. El circuito que vamos a utilizar está basado en un transistor 2N2222 y una tarjeta Arduino Due, como les había mencionado anteriormente. PWM en este ejemplo es porque la salida del microcontrolador de la tarjeta Arduino, que es este cable azul que ustedes ven acá, este cable azul, esa salida maneja una tensión de 3.3 volts. Es una característica de esta tarjeta Arduino Due. Entonces la señal que va a generar de PWM va a tener una amplitud de 3.3 volts. La frecuencia es de 1 kHz. Ahora, el motor de corriente directa que nos interesa a nosotros controlar tiene una amplitud, vamos a manejarlo con una amplitud de tensión de 8 volts. Vamos a utilizar esta fuente de tensión que ustedes observan acá para alimentar este motor. Por lo tanto, la corriente que nos generaría y la tensión que nos generaría este controlador no es suficiente para manejar el motor. Entonces vamos a utilizar un circuito
un transistor 2N2222. Ustedes pueden observar que el motor está conectado al colector del transistor y la señal de control, que es este cable azul, entra a la base del transistor a través de esas resistencias que ustedes ven ahí. Van a observar, les voy a poner el esquemático enseguida para que ustedes observen qué es lo que sucede en este caso. Implementado en el microcontrolador, proporciona 5 diferentes niveles de PWM al motor, que se incrementan y luego cuando llegan al final disminuyen. Comenzamos desde abajo, incrementa la velocidad, llega al máximo y por último vuelve a bajar. Entonces de esa manera controlamos la velocidad. Muy bien, ahora supongamos que tenemos esta señal y lo que queremos hacer ahora es calcular cuál es la tensión promedio. Recuerden que siempre que trabajamos con señales que cambian su amplitud en el tiempo, necesitamos calcular cuál sería su equivalente en DC, ¿cierto? Como esta señal va a estar cambiando su amplitud en el tiempo, en un momento va a tener un valor y en el siguiente va a tener otro, nos gustaría saber cuál es el valor que realmente le llega a la carga. Para eso tenemos que elegir bien sea el valor RMS, el valor eficaz de la señal, o el valor promedio. Sabemos que el valor eficaz, el valor RMS, es un dato que usamos cuando estamos trabajando en alterna, preferiblemente. En cambio, el dato de el valor promedio es un valor que nos sirve para cuando estamos trabajando en señales de DC. Veamos cómo se calcula el valor promedio de una señal. Vamos a asumir que este valor máximo lo vamos a llamar valor pico de la señal y vamos a calcular entonces la tensión promedio. ABG de average, promedio. Ustedes recuerden de la teoría que eso es igual a 1 sobre t, el periodo, por la integral desde 0 hasta t de la función por su diferencial, ¿cierto? En este caso, nosotros sabemos que en esta porción nuestra función, esto es lo que se llamamos T-on, ¿cierto? Y esto de aquí hasta acá, lo que le denominamos T-off. Nuevamente, el periodo es igual a la suma de esos dos tiempos, es T-on más T-off. Y nosotros sabemos que entonces esta función va a valer BP cuando nos encontramos en T-on, ¿cierto? Y va a valer 0 el resto del tiempo. Y ustedes saben que si tratamos de encontrar el valor de la integral cuando vale 0, pues no es de interés para nosotros calcularlo. Entonces f de x va a tomar un valor BP. Si yo resuelvo esta integral, eso sería la tensión promedio, 1 sobre t, integral de 0 a t, pero entonces ya no me interesa todo t, porque hay una gran porción de ese periodo que no tiene ningún valor. Ya quiero integrar únicamente hasta t-on. Y esta función vale BP en ese intervalo. Entonces, si yo integro esto, me da 1 sobre t BP por x y lo debo evaluar entre 0 y t-on, ¿cierto? Si yo evalúo esto para la parte de la resta en 0, me va a dar 0. Entonces solamente me interesa la parte positiva, la primera parte. Entonces la tensión promedio de esta señal va a ser 1 sobre t por BP por t-on. Y aquí vamos a obtener una cosa muy interesante, y es que t-on sobre t, voy a escribirlo por acá, es el ciclo útil. Lo voy a denominar con una D. Por lo tanto, nos quedaría que esto es igual a BP por el ciclo útil de la señal. Bastante interesante.
¿Cómo así? Hagamos el ejemplo aquí. BP, para este ejemplo, BP es igual a 5 volts. Es la amplitud máxima de esta señal. T-on equivale a, lo podemos ver aquí, 3 milisegundos. 3 milisegundos. Y el periodo es de 10 milisegundos. Por lo tanto, el ciclo útil va a ser esto dividido esto, va a ser 0.3, lo que corresponde al 30% del ciclo útil. Entonces, si yo quiero calcular la tensión promedio que le está llegando a la carga, lo que debo hacer es multiplicar BP por el valor del ciclo útil, y eso significa que le estaría entregando 1.5 volts. ¿Cierto? Estamos con un valor promedio. Listo, entonces fíjense cómo lo estamos variando. Al variar el ciclo útil, al modular el ancho de este pulso, yo puedo entregarle 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, hasta 5 volts en el caso de que tenga un ciclo útil del 100%. A eso se hace referencia cuando hablamos de modulación de ancho de pulso. Vamos a medir la tensión que cae. Aquí está midiendo en paralelo con el motor. Ahora vamos a ver cuánto voltaje está cayendo. Fíjense que se incrementa hasta llegar a 6 voltios aproximadamente, y luego comienza a disminuir. Ese es el valor promedio de la señal PWM que le estamos entregando al motor, y por lo tanto estamos variando su velocidad. El circuito que se ha implementado en el ejemplo es algo similar a lo que estamos viendo en este diagrama, en este esquemático. Por este lado, el lado izquierdo, tendríamos entonces una señal que es generada a partir de un microcontrolador, la resistencia de base que se utiliza para limitar la corriente que entra a la base del transistor. Tenemos también una resistencia de pull down aquí. Esta resistencia, la única función que cumple es que cuando el microcontrolador pone la señal en cero, se asegure en la base que el valor que está llegando en TTL sea de 0 volts. Para eso se pone esta resistencia de 10 kilo ohm aquí. Luego tenemos la señal, la fuente de tensión por este lado, que va a alimentar la carga. En este ejemplo que observan en este esquemático, tenemos como carga un diodo LED con su resistencia para limitar la corriente que pasa a través de él. Es un circuito muy similar al que vamos a implementar, o más bien el que implementamos en el circuito de control del motor. El motor, en el caso del ejemplo práctico que acabamos de ver, está en esta parte, es la carga, ¿sí? Que aparece aquí, es una carga inductiva que aparece aquí en esta parte del colector del transistor, y con esta señal estamos controlando la velocidad de dicho motor. Vamos entonces a partir de este diseño, este circuito, es una red de conmutación, como ustedes pueden ver acá. Tenemos por el lado izquierdo entonces un microcontrolador, un sistema microcontrolado alimentado a 3.3 volts que corresponde a nuestra tarjeta Arduino Due. Tenemos una resistencia de pull down en esta parte, que como ya les expliqué antes es para asegurar un cero cuando tenemos el tiempo T-off. Tenemos un transistor que para la corriente que estamos asumiendo para este motor, este es un motor que tiene unas características que puede operar entre 6 y 9 volts, y la corriente del motor, por mediciones hechas durante el experimento, nos da que es aproximadamente 150 mA. Por lo tanto vamos a elegir 6 volts, 150 mA, y la tensión colector emisor de saturación de ese transistor es aproximadamente 0.2 volts. Habíamos visto anteriormente en la teoría. Con unas características como esta, con una corriente de colector de 150 mA y una tensión cercana a los 0.1 volt,
el beta del transistor es aproximadamente 50. Vamos a proceder entonces a calcular la resistencia de la base. Inicialmente calculamos cuál es la corriente de la base. Partimos del hecho de que sería la corriente de colector, que es 150 mA, dividido el parámetro beta, que es 50. Tenemos entonces que en la corriente de la base vamos a tener que asegurar 3 mA. Hay que decir también que esta sería la corriente mínima que nos aseguraría la saturación del transistor, por lo tanto enseguida vamos a asumir un parámetro de seguridad. Ahora bien, en la malla de entrada la corriente de la base es esta que observamos acá, que va a estar conformada por la corriente I1 y la corriente I2. También sabemos que la tensión entre base y emisor es igual a 0.7 volts. Muy bien, ahora la tensión en la base va a ser igual a la tensión entre base y emisor, porque el emisor está conectado a tierra, y eso es igual a 0.7 volts. Por lo tanto, la corriente I2 va a ser igual a 0.7 volts dividido 10K. Eso es 70 microamperes. Y la corriente I1 va a ser igual a 3.3 volts menos 0.7 volts, que es la corriente base, la tensión base emisor, sobre RB. Vamos a asumir entonces que la corriente de base va a ser igual a la corriente de base mínima. Vamos a darle un 50% de tolerancia para asegurar que se sature el transistor, y eso nos va a dar como resultado 4.5 mA en la corriente de la base. Ya tenemos cuál es la corriente que tiene que pasar por aquí. Vamos a despejar entonces, I1 va a ser igual 4.5 mA menos la corriente I2, que son 70 microamperes. Fíjense que esta corriente que pasa por acá realmente es muy pequeña. Entonces I1 va a ser igual a 4.43 miliamperes. Por lo tanto, ya podemos despejar de esta ecuación nuestra resistencia RB. RB va a ser igual a 2.6 volts dividido la corriente I1, que es 4.43 miliamperes. Y eso es aproximadamente 587 ohm. Esa es la manera como ustedes pueden hacer los cálculos de esta red de conmutación, teniendo en cuenta todos los elementos, teniendo en cuenta la carga que van a asumir. Esto puede reemplazarse por un LED, por un arreglo de LEDs, etc. Y de esta manera ustedes pueden lograr hacer un control, como en el ejemplo lo vimos, de la velocidad de un motor. Espero que este video haya sido útil, que lo puedan utilizar en sus proyectos más adelante y que sigan estudiando estos temas de fundamentos de electrónica. Muchas gracias por su atención.